Este video tiene como objetivo principal explicar lo que viene siendo una función lineal. Una función lineal es aquella función o aquellas funciones que son representadas por ecuaciones lineales, que son ecuaciones de primer grado, que gráficamente se representan por líneas rectas. Para realizar o para poderlas entender y poder estudiar las funciones lineales, primero se deduce la fórmula de la pendiente, que se encuentra en la página 9 del libro de texto de Matemáticas Administrativas, que la cual la pendiente nos indica la variación que tiene la variable dependiente, que en este caso es la letra Y, con respecto al cambio que tiene la variable independiente, que viene siendo la letra X. Primero vamos a suponer que tenemos dos puntos, un punto que tiene una coordenada X1 y Y1 y un punto B que tiene la coordenada X2 y Y2. Recuerden que siempre en un par ordenado primero se escribe la X y después se escribe la Y. Y la X nos representa la variable independiente, mientras que la Y nos representa la variable dependiente. Ahora, el valor de X1, estos son valores particulares que nos representan una cantidad. Imaginémonos que lo tenemos en un sistema de coordenadas. Imaginémonos el punto A. El punto A tiene las coordenadas X1 y Y1. Entonces, X1, pues lo vamos a leer el valor en el eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje vertical es el eje de las Y. Entonces, aquí, si trazamos una línea de proyección hacia el eje de las X, aquí debemos de leer X1. Imagínense que este punto tiene las coordenadas 2, 3, pues aquí leeríamos 2. Y trazando una línea de proyección hacia el eje de la Y, ahí leeríamos Y1. Ahora, con la misma lógica, vamos a localizar el punto B, que tiene las coordenadas X2 y Y2. Trazando una línea de proyección hacia el eje de las X, debemos de leer X2. Y trazando una línea de proyección hacia el eje de la Y, ahí se debe leer Y2. Ahora, las funciones lineales son representadas por líneas rectas. Entonces, si tenemos dos puntos, podemos trazar una línea recta. Esta línea recta nos va a indicar un comportamiento. Ese comportamiento entre la variable X y la variable Y va a ser representado por el valor de la pendiente, razón por la cual tenemos que ubicar ese valor. Para eso vamos a trazar una línea de proyección que continúe desde el punto A hasta la línea de proyección de la línea de proyección vertical del punto B. Y si apreciamos, se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo formado aquí hay un ángulo recto y por lo tanto esto va a tener un ángulo de inclinación. Y como la definición de la pendiente de una línea recta va a ser igual a la tangente de su ángulo de inclinación, que en este caso se le puso la letra teta, eso significa que nosotros vamos a tener que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Con esta lógica, pues nada más vamos a definir la razón trigonométrica de la tangente. En trigonometría, la tangente está representada por la relación cateto opuesto entre cateto adyacente. Trigonometría viene del latín trigono, que significa medidas de un triángulo. Entonces, la razón significa que va a haber una relación o una comparación entre los lados de un triángulo rectángulo, que en este caso está formado por las líneas de proyección
del punto B, el vertical, y la línea de proyección horizontal de el punto A y la línea recta. Entonces, para nosotros poder conocer el cateto opuesto, cuando hablamos de cateto estamos hablando de uno de los lados del triángulo y se le llama cateto opuesto a el lado opuesto al ángulo, porque el ángulo va a ser la referencia. Por lo tanto, lo que vale este lado del triángulo es lo que vamos a conocer como cateto opuesto a este ángulo. Ahora, ustedes imagínense que Y2 vale 8 y que Y1 vale 3. Entonces este pedacito, este segmento, o sea, lo que vale este cateto, pues valdría 8 menos 3 igual a 5. Pues con esa misma lógica, nada más tratando con valores generales, quiere decir que este pedacito o este cateto va a tener el valor o de la diferencia de Y2 menos Y1. ¿Por qué? Porque imagínense que este vale 8 y este vale 3. Entonces este segmento va a ser su diferencia, 8 menos 3 igual a 5, que es lo mismo Y2 menos Y1. ¿Por qué se escriben estos valores generales? Pues porque puede ser cualquier valor de Y, el que sea sustituido aquí. Y de esa manera vamos a encontrar lo que vale el cateto opuesto. Ahora, cateto adyacente. La palabra adyacente representa contiguo, pegado o a un lado. En este caso la referencia es el ángulo. Por eso es que el cateto adyacente viene siendo el lado horizontal del triángulo rectángulo. Por lo tanto, si queremos encontrar cuánto mide este lado, pues lo único que vamos a hacer es sacar la diferencia de estas dos cantidades, de la misma manera que lo hicimos con la variable y. Y de esta manera ya tenemos el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Y así, de esa manera, pues nada más sustituimos en esta relación. Entonces, por lo tanto, la pendiente va a ser igual al cateto opuesto, que vale Y2 menos Y1, entre cateto adyacente, que vale X2 menos X1. Y de esa manera tenemos la ecuación de la pendiente, que nos va a indicar la variación o el cambio que tiene la variable dependiente, que es la Y, con respecto al cambio o variación que tiene la variable independiente, que es X. Y con esta fórmula vamos nosotros a trabajar lo que vienen siendo las funciones lineales.